El derecho, el derecho. ¿El derecho o el izquierdo? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El derecho? El derecho. Muy buenas, aspirantes. Aquí estamos, en Futuro Azul. Me congratula mucho que hayáis pasado de la presentación si la escuchasteis antes. Porque la verdad es que no me explico. Todavía no sé cómo estoy haciendo esto. Vale, ¿qué vamos a ver en este tema? Bueno, pues en este tema vamos a ver el derecho. Que dicho así, suena muy bien. Básicamente en este tema lo que vamos a explicar son las distintas clasificaciones y definiciones del derecho, lo que son las normas jurídicas. Vamos a hablar un poco sobre el principio de jerarquía normativa. Vamos a ver el tema un poco resumido sobre lo que es una persona, porque si pensabais que erais personas, igual no sois personas, igual no somos personas, igual yo no soy una persona. Vamos a ver también tema de adquisición, conservación, pérdida de la nacionalidad española. Vamos a ver el domicilio, porque cada uno tiene el suyo y a veces incluso tiene el de los demás. Y vamos a ver un poquito el tema 1, así en general, el derecho. Bueno, vamos allá. Vale, pues ¿qué es el derecho? El derecho es la ordenación de la vida del hombre como ser social. ¿Qué es esto de que es la ordenación de la vida del hombre como ser social? Bueno, vale, es muy fácil, mira. Vamos a ver, nosotros como seres humanos vivimos en una sociedad formada pues por otros seres humanos y con los que hay que convivir. ¿Cómo hacemos esto? Pues a base de normas. En la sociedad todos tenemos unas normas que tenemos que cumplir y bueno, dentro de lo que es el derecho tenemos de este primer tema tenemos así dos autores que definen derecho pues un poco a su manera, ¿no? Vamos a ver, tenemos a Aristóteles que distingue el derecho natural del derecho positivo, donde el derecho natural es universal, racional y objetivo y abarca las reglas basadas en principios que emanan de la naturaleza o de la razón. El derecho natural representaría un ideal de justicia o la justicia perfecta, ¿no? Y el derecho positivo es mutable a causa de su carácter convencional y expresa la legalidad existente en un determinado momento. Es decir, es el conjunto de las normas jurídicas que regulan la vida de una comunidad en un momento determinado. Pues eso es lo que estábamos diciendo un poco antes, ¿no? Es la ordenación de la vida del hombre como ser social. El derecho positivo son las normas que rigen la vida de una comunidad. Luego hay otro autor que se llama Hans Kelsen que dice que el estudio del derecho queda reducido al estudio de las normas, liberándose de elementos psicológicos, sociológicos, morales o éticos. Vale. Bueno, esto sería una visión del derecho pues muy científica, ¿vale? Hans Kelsen elaboró una teoría que yo no he visto en muchos temarios, pero la encuentro bastante interesante y sobre todo porque me suena que ha sido objeto de pregunta en algún momento. Entonces, bueno, vamos a verla. Es la teoría de la pirámide kelseniana, ¿vale? Kelsen, pirámide kelseniana, no tiene pérdida. Según la pirámide kelseniana, el derecho se apoya sobre una norma fundamental, que sería la Constitución en nuestro caso. Y a esta norma fundamental se le van subordinando otras de forma escalonada, hasta llegar a la base de la pirámide, donde estaría la norma individual, o bueno, que es la norma aplicada a un caso concreto por los jueces. La pirámide sería invertida, ¿vale? Porque sí es cierto que aunque la teoría dice que se apoya en una norma fundamental, esta norma fundamental no está en la base, sino que está en el pico. Y a partir de ahí se va concretando la norma. Otras definiciones de derecho, bueno, pues vamos a ver, tenemos una que dice derecho, lo justo o el orden de la convivencia. Otra, derecho, norma o conjunto de normas. Otra, facultad o conjunto de facultades y poderes. Otra, conjunto de normas jurídicas, legal y jurídicamente aprobadas y promulgadas que regulan la convivencia humana en sociedad y que rigen con carácter coactivo. Bueno, vale, estas son algunas definiciones un poco generales de lo que es el derecho, pero sobre todo, y con lo que tenemos que quedarnos, tenemos que entender que el derecho es un medio de control social, ¿vale? Medio de control social. Tenemos dos tipos distintos, dos clases diferentes de control social, que son el control social informal, que correspondería a la moral, es decir, lo que está bien o lo que está mal, como código, como norma de comportamiento, y el control social formal, que corresponde a la ley. El control social informal lo ejercería pues sobre todo la familia, y el control social formal pues directamente las normas jurídicas.
El derecho, entendido como lo justo, es el orden justo de la convivencia social, ¿vale? Que implica la atribución a cada persona de lo que como tal le corresponde, es decir, el derecho referido a la idea de justicia. También podemos decir que el derecho es una norma o un conjunto de normas que rigen la vida social en una comunidad políticamente organizada, ¿no? Luego tenemos el derecho como facultad, prerrogativa o pretensión personal. En este sentido, cuando decimos tengo derecho a o es mi derecho, y que estamos dispuestos a hacerlo valer frente a quien impida su disfrute. Pues por ejemplo, yo tengo derecho a ir por la calle y respirar un aire que no esté contaminado. Bueno, pues en este sentido hay una legislación de medio ambiente y yo puedo ejercer mi derecho de disfrutar el aire limpio si veo que alguien no está cumpliendo con los requisitos mínimos sobre la normativa medioambiental en este caso. Luego, tenemos, y esto ya lo vimos antes un poco con Hans Kelsen, que sería el derecho como ciencia. El derecho como ciencia es la interpretación de las normas jurídicas vigentes realizada por expertos juristas, que a esto se le llama doctrina jurídica. Y vamos a ver, aquí vamos a hacer una diferenciación, ¿vale? El derecho como ciencia, interpretación de las normas jurídicas vigentes realizadas por, y aquí, expertos juristas, que serían pues académicos o profesores, tal, estos serían doctrina. Pero si la interpretación la realizan los jueces, a esta se le llama jurisprudencia, ¿vale? Entonces, cuando oigamos decir doctrina jurídica o jurisprudencia, que sepamos que es lo mismo, que es una interpretación del derecho, de las normas jurídicas, pero dependiendo de quién realice esa interpretación, se le llama de una manera o de otra. Si son los jueces, jurisprudencia. Si son académicos o profesores, se les llama doctrina jurídica. Bueno, vamos a ver un poco las clasificaciones del derecho. En este punto tampoco me voy a meter demasiado, porque clasificaciones del derecho hay tantas y tantas como personas estudiaron derecho y hicieron un esquema sobre lo que para ellos es el derecho. Como hay tantas, me voy a quedar con 11, creo que tengo 11, que para mí son las más importantes y muchas de ellas han sido objeto de pregunta en exámenes anteriores, ¿vale? Y bueno, es un poco nuestra herramienta de trabajo que vamos a utilizar. Entonces, clasificaciones del derecho. Vamos a intentar emparejarlas, ¿vale? Porque sí es cierto que son todas distintas, pero bueno, algunas tienen algo que ver. Entonces, unas con otras, digamos que se pueden relacionar de alguna manera, ¿vale? Primero tenemos el derecho objetivo, es decir, las normas jurídicas que forman la maquinaria legislativa, punto, ya está. El derecho objetivo son las normas jurídicas que hay en una sociedad y que rigen esa sociedad. El derecho subjetivo, como contraposición, lo podemos emparejar, ¿no? Objetivo y subjetivo. Bueno, pues, ¿qué sería el derecho subjetivo? Una prerrogativa, poder o facultad, muy importante esto de o facultad, con la que cuenta una persona para reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y que considera que le favorecen o le tutelan, ¿no? O sea, el derecho objetivo es la norma que da la facultad y el subjetivo es la facultad reconocida por la norma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el derecho objetivo es una norma que te permite hacer algo y el derecho subjetivo es consideración que tú tienes sobre que una ley te permite hacer algo. Aquí es, por ejemplo, aquí podemos aplicar lo de es mi derecho, tengo derecho a. Luego tenemos derecho interno. Son las normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones y de ambos con el Estado dentro del territorio nacional. Por otro lado, tenemos el derecho externo o derecho internacional, que son las relaciones entre Estados. Luego tenemos también el derecho público y el derecho privado. El derecho público regula las relaciones del Estado, como ente soberano, con los ciudadanos o con otros estados. Aquí tenemos un ejemplo de que todas estas clasificaciones del derecho se relacionan, porque el derecho objetivo, el derecho externo o internacional y el derecho público podrían ser hasta lo mismo. Y el derecho privado son las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares. Luego tenemos derecho vigente, que es una definición que no está en demasiados temarios, pero yo creo que es importante destacar, y derecho positivo. No es que una cosa sea contraria de la otra, en este caso, pero bueno, sí que hay matices. El derecho vigente es aquel que no ha sido derogado ni abrogado. Derogado significa que ha sido anulado parcialmente una ley y abrogado significa que esa ley ha sido totalmente anulada. En este sentido, el derecho positivo, la definición sería un conjunto de normas jurídicas escritas, muy importante esto de escritas, para un ámbito territorial determinado. Y abarcaría toda la creación jurídica del legislador, tanto pasado como la vigente. Y aquí tenemos el derecho vigente. O sea, en el derecho positivo se incluye el derecho vigente y el derecho pasado. Si una ley ha sido abrogada, no sería derecho vigente porque esta ley
ya no rige en el territorio que se ha aplicado durante este tiempo, pero sí estaría dentro del derecho positivo, porque es una ley que se ha aplicado. Entonces, el resumen de qué es derecho positivo, el que se aplica, o el que se aplicó. Y luego tenemos, bueno, las tres últimas clasificaciones, que serían derecho natural, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Vamos a ver el derecho natural, aunque ya lo vimos arriba, según la definición de Aristóteles, pero bueno, el derecho natural sería el conjunto de normas y principios deducidas por la razón humana. Congregan los valores permanentes, inmutables y eternos inspirados en la naturaleza humana. Y luego tenemos derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo establece los derechos y obligaciones de los sujetos vinculados por el ordenamiento jurídico, es decir, los ciudadanos. Y el derecho adjetivo son las normas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones consagradas por el derecho sustantivo. Vale, muy bien, me he quedado como estaba, ¿no? Bueno, pues esto es muy fácil, mira. El derecho sustantivo, cuando le podemos poner un nombre a una ley, ¿no? Pues, por ejemplo, la legislación laboral. Eso sería derecho sustantivo, o el código de circulación. Y el derecho adjetivo sería, por ejemplo, decir, tengo derecho al trabajo. Yo tengo derecho al trabajo sería derecho adjetivo. Luego, el siguiente punto. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es una cosa que normalmente gusta preguntar. Este año no creo que lo pongan porque las respuestas son bastante sencillas. O sea, no es un punto realmente tan amplio para desarrollar mucho, pero sí que es importante por lo menos tenerlo claro a nivel de concepto para cuando más adelante veamos qué es esto de las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes del derecho, como su propio nombre indica, si pensamos en lo que es una fuente, es un sitio del que emana agua, pues el derecho emana de estas fuentes. Y hay dos tipos de fuentes, que son las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales hacen referencia al origen de las normas. O sea, ¿de dónde vienen esas normas? ¿Cuáles son los factores o los elementos que contribuyen a fijar el contenido de una norma? Bueno, pues en este caso, en nuestro país, tenemos tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues las fuentes materiales serían el Parlamento, las asambleas legislativas, el gobierno, etc. Y por otro lado, las fuentes formales son los medios o formas de manifestarse externamente el derecho. Es decir, bajo qué forma nos viene dada pues esa ley, ¿no? Es costumbre, principios generales del derecho, una ley, un real decreto, etc. El artículo 1 del Código Civil, que sería una fuente formal, nos dice que las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y esto es muy importante y es algo con lo que hay que quedarse sí o sí. Fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto ha sido objeto de pregunta otros años, veremos si lo ponen este año, veremos si no. El artículo 1 en el punto 2 nos dice que carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otras de rango superior, y esto hace referencia un poco al principio de jerarquía normativa, que lo veremos más adelante. El punto número 3 nos dice que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que ésta resulte probada. Luego, las normas jurídicas contenidas en tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Básicamente lo que quiere decir es que España no tiene que obedecer ningún tratado internacional hasta que lo publiquen en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? En el BOE todos los días. Punto número 6 del artículo 1 del Código Civil nos dice que la jurisprudencia, y aquí tenemos algo que ya hemos visto antes, que es la jurisprudencia, que es la interpretación que hacen los distintos jueces sobre una norma jurídica, completará al ordenamiento jurídico junto con la doctrina. Lo completará, pero no es una fuente del ordenamiento jurídico, es un complemento. Y el punto número 7 nos dice que los jueces y los tribunales deben de resolver de forma inexcusable los asuntos de que conozcan. Bueno, pues esto es un poco lo de las fuentes del derecho y ya está, no tiene más. Simplemente que os suene, tampoco es algo que haya que estudiar durante horas, es bastante sencillito de entender. Vamos a ver ahora mismo, vamos a ver sobre las normas jurídicas. Las normas jurídicas positivas, es decir, haciendo referencia ya al derecho positivo, son las que forman parte del ordenamiento jurídico y contienen mandatos con los que pretenden regular las conductas de las personas que integran la sociedad a la que se dirigen. Es decir, las normas jurídicas positivas son las normas escritas
que esto hace referencia al principio de legitimidad que veremos más adelante y que, pues evidentemente, rigen la vida en una sociedad, ¿no? Aquí hay un autor que es bastante importante, que es el profesor Manuel Albaladejo, que define una norma jurídica como un precepto general cuyo fin es ordenar la convivencia de la comunidad y puede ser impuesta coactivamente por el poder directivo de aquella. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se reserva el derecho de poder imponer una norma si alguien la incumple. ¿Y cuál es la estructura de las normas jurídicas? Bueno, pues una norma jurídica siempre y en todo caso tiene dos elementos, que son un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Un supuesto de hecho es una realidad que la norma quiere regular. Es el mandato o la prohibición que trata de ordenar. Y como consecuencia jurídica es la respuesta o la sanción para quien realice lo que la persona que hizo la ley pretendía evitar con la previsión contenida en el supuesto de hecho. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que podemos poner es, nos dice el artículo 147.1 del Código Penal, el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o con multa de 6 meses a 12 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Vale, bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál sería el supuesto de hecho en el delito de lesiones? El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o salud física o mental. Y a mayores también sería siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Todo esto es el supuesto de hecho, porque si no se da este supuesto, ya estamos modificando el delito, en este caso. Entonces, ¿qué nos pueden preguntar de aquí? ¿Cuáles son los elementos de la norma jurídica? O nos pueden poner una norma jurídica y preguntarnos qué corresponde a qué elemento, ¿no? Pues decirnos el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro en esta ley, ¿qué es? ¿El supuesto de hecho, la consecuencia jurídica o mensaje aleatorio de texto? Bueno, pues tenemos que decir supuesto de hecho. ¿Y cuál sería la consecuencia jurídica? Pues en la que se especifica la pena. En este caso, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. Bueno, pues eso. Además, por otro lado, hay que decir que la inobservancia de la norma produce diversas consecuencias, ¿no? Pues la nulidad del acto realizado, la ejecución forzosa del acto debido, una pena o una sanción prefijada, bueno. Una norma jurídica tiene dos mensajes. Uno norma primaria, dirigido al ciudadano, para que se abstenga de incumplir la norma, y uno norma secundaria, dirigido al juez, para que aplique la sanción prevista en la norma. Además, el artículo 6.1 del Código Civil señala que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Nadie tiene que saberse todas las leyes, y nadie tiene que conocer todo el derecho de todos los territorios de nuestro país, ¿no? Entonces, se reconoce la eficacia restringida para ciertos casos de error, ya que también dice este artículo que el error de derecho tendrá los efectos que las leyes determinen. Bueno, vamos a ver las clases de normas jurídicas, ¿vale? Hay distintos tipos de normas jurídicas, al igual que había distintas categorías o clasificaciones del derecho, pues aquí tenemos distintas clasificaciones también. Vamos a ver, las normas de derecho común regulan una realidad jurídica y social en todos sus aspectos, ¿vale? El derecho común está constituido básicamente por el Código Civil. Y las normas de derecho especial, cuya finalidad es regular unas materias concretas, pues están dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico pues a través, por ejemplo, de la legislación laboral, la ley hipotecaria, etc. Cuando determinada materia se encuentra regulada por normas de derecho especial y de derecho común, primero se aplican las de derecho especial, de manera que las de derecho común son supletorias. Entonces tenemos que decir que las normas del derecho común son supletorias del derecho especial. Las normas jurídicas rígidas, también se les llama de derecho estricto, son aquellas en las que el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica son taxativos. ¿Qué quiere decir taxativo? Obligatorio. Como por ejemplo, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Nadie puede decir, pues yo quiero cumplir 16 y ser mayor de edad. No, los 18 años para todo el mundo. Y luego tenemos las normas jurídicas elásticas, también llamadas de derecho equitativo. Son aquellas en las que el supuesto de hecho o la consecuencia son flexibles.
Por ejemplo, tenemos algunas leyes que nos dicen cuando existe causa justa. Bueno, pues esto sería un ejemplo de derecho elástico. Habría que definir qué es esto de justo, porque para mí justo puede ser en el delito de lesiones, donde no existe causa justa de ningún tipo, ya que nada justifica la violencia. ¿Y esto quién lo va a decidir? Pues generalmente el juez, así que mejor no estar ante ninguna situación en donde nos tenga que aplicar una causa justa. ¿Normas generales o universales? Las normas generales o universales rigen en todo el territorio nacional. Las normas particulares, locales, comarcales, regionales o autonómicas, bueno, estoy seguro de que vas a adivinar dónde se aplican estas normas. Luego también tenemos las normas jurídicas de derecho obligatorio, y aquí hay que quedarse con dos palabrejas, que son ius cogens. O ius cogens, es latín, no tengo... La última vez que tengo el latín algo oxidado, la última vez que hablé latín fue básicamente nunca. Y estas normas jurídicas se establecen para el supuesto de que se trate de una regulación forzosa. El derecho obligatorio, en el marco de la ley laboral, sería, por ejemplo, que tú tienes que estar asegurado cuando vayas a realizar un trabajo para alguien. Bueno, y cuando lo vayas a realizar para ti, si eres autónomo también. Tú tienes que estar asegurado en el régimen de la seguridad social. Y las normas jurídicas de derecho voluntario sería, por ejemplo, el tema del sueldo. Las normas jurídicas de derecho voluntario se aplican cuando los interesados no hayan dispuesto otra regulación diferente. Si tú no tienes un jefe muy majo que te vaya a pagar 2.500 euros al mes por hacer un trabajo, te tiene que pagar como mínimo el salario mínimo interprofesional. Y luego ya puedes por convenio o bueno, como está recogido en la ley laboral. Luego tenemos normas jurídicas regulares y normas jurídicas excepcionales. Las normas jurídicas regulares se regulan las relaciones del modo habitual o estable, aplicando los principios que informan el ordenamiento jurídico. Y las normas jurídicas excepcionales se oponen a la regla general, ¿vale? Derogando los principios generales en determinadas situaciones. Y a mayores de estas dos tenemos otras tres, que son las normas permisivas, las prohibitivas y las punitivas. Las permisivas permiten o facultan pues llevar a cabo una acción. Las prohibitivas lo prohíben y las punitivas directamente castigan. Vamos a ver los caracteres de la norma. Cada norma jurídica tiene 5 caracteres que se aplican siempre, o que hay que aplicar siempre. Y bueno, ya lo han preguntado alguna vez. Si no lo preguntan este año, por lo menos conocerlo, que el saber no ocupa lugar. Y nada más, vamos a por ello. Caracteres. Bueno, pues el primer carácter sería de imperatividad. Una norma jurídica contiene mandatos o prohibiciones que están orientadas a la convivencia social y que pretenden motivar al ciudadano para cumplir esa norma. Al mismo tiempo, autoriza a otra persona para que pueda exigir de alguien pues, el cumplimiento de una norma, ¿no? Tú cuando ves que no se están respetando tus derechos o que alguien está haciendo algo mal, pues puedes exigir como ciudadano y por este carácter imperativo de la norma que se cumpla ese deber. El segundo carácter sería la generalidad. Nos indica que va dirigido a un colectivo. Un colectivo pues puede ser todo lo que ya hemos visto antes, puede estar dirigida a la gente que vive en determinado territorio o a todo el país, o a un colectivo de personas específico pues con X capacidades o discapacidades físicas, por ejemplo, o mentales, tal. Entonces, bueno, en función de esto pues también se legisla. Luego el tercer carácter sería la coactividad. A este carácter también se le puede llamar coercibilidad. Y básicamente lo que quiere decir es la fuerza que la institución creadora de la norma garantiza para imponer que en caso de violación del deber impuesto, la sanción que va a venir por parte del órgano competente del Estado, ¿vale? Por ejemplo, si tú en una autopista vas a 145, has excedido en 25 km por hora el límite de velocidad y por exceder eso, coactivamente el Estado te va a imponer una sanción. Otro carácter del que ya hemos hablado antes es el carácter de legitimidad. Una norma para ser obligatoria debe cumplir con unos requisitos, si no, no es obligatoria, no la hay que cumplir. Y la legitimidad tiene dos aspectos. Legitimidad formal, que sería la aplicación según los mecanismos legales establecidos, pues si es una ley orgánica, pues tendría que ser con mayoría absoluta, si no es una ley orgánica, pues si es un reglamento, pues igual vale con una mayoría simple. La legitimidad formal, cómo se aprueba esa norma. Y luego la legitimidad material, que para ser justa
debe estar en armonía con los principios del derecho natural. Bueno, esto se va a dar siempre. O sea, todas las leyes, como hemos visto antes, están supeditadas a la norma fundamental, que en este caso es la Constitución, y la Constitución está directamente basada en los principios del derecho natural. Luego, para formar parte del derecho positivo, que ya lo hemos visto, que es el vigente y el pasado, una norma jurídica solo tiene que cumplir, o sea, para que se aplique, solo tiene que cumplir con los 3 caracteres anteriores. Al cumplir con los 3 caracteres anteriores ya estaría cumpliendo con este cuarto, ¿vale? Entonces, cumpliendo con el carácter de imperatividad, con generalidad y con coactividad, ya sería una norma legítima. Y al ser una norma legítima, ya se puede aplicar. Y luego un quinto carácter que se les da a las normas, que todas las normas conllevan derechos y obligaciones, para el emisor y para los destinatarios. Bilateralidad. Entonces, si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. No sé cuánto va a llevar a editar esto. Espero que lo hayáis encontrado útil. Me gustaría, si puede ser, recibir un poco de feedback. Si hay alguien ahí, aparte de mi madre, a la que le mando un saludo, para saber si os es útil, si hay algo que creéis que no ha quedado suficientemente claro, podéis mandarme un correo o un mensaje privado, un mensaje directo en Instagram o por el canal de Telegram, o hacerme saber de cualquier manera que estáis escuchando este primer programa. Y dicho esto, pues nada más, aquí lo dejamos, seguimos estudiando y venga, que esto continúa.